golpes de Estado, ¿no? Entonces armaban una Asamblea Nacional Constituyente. Estamos hablando de la década de los 70, si no me equivoco, estaba todavía Osvaldo López Arellano, ¿no? El hecho es que también ahí estaba el Bank of America, que también sus ventanales quedaban abajo. Y por último, para no hacerle muy largo el asunto, como era la celebración, lo que existía era que ese mismo padre Trino iba al antiguo Paraninfo de la Universidad Estatal Hondureña y desde uno de los balcones hacía los famosos pronunciamientos o las arengas, que posteriormente, o los considerando, que eran en forma muy crítica, ¿verdad?, pero muy sarcástica contra el estado de cosas que ocurrían en Honduras. Entonces el chaparro, disfrazado del padre Trino, comenzaba su arenga, ¿verdad?, y posteriormente eso era publicado en el Tornillo Sin Fin. Esas eran las celebraciones que posteriormente o paulatinamente fueron desapareciendo y hoy nos encontramos enclaustrados, ¿no?, como el padre Trino mismo le decía, ese enclaustramiento de la ciencia. Recuérdese que es un tipo que nació en 1796, contemporáneo de Morazán, contemporáneo de Valle. Ese enclaustramiento de la ciencia. Entonces, por parte nuestra es la actividad que vamos a desarrollar. Yo dejo al compañero Jorge para que lea los procedimientos y así vamos a ir avanzando. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes, compañeros, estudiantes, egresados también. Tenemos a Elsa, queridos profesores. Me alegra que podamos compartir este día que en realidad en los últimos años se había perdido en la Universidad Nacional. Estuvo perdida la universidad varios años sin rumbo. En este momento estamos en una situación que tampoco sabemos, parece que está agarrando un rumbo, pero no sabemos a dónde va a llegar. Pero el padre Reyes es una figura crucial, no solamente en la historia de la universidad, sino del país en general, desde el punto de vista cultural y también educativo. Vamos a ver si podemos competir también con Juanes, ¿verdad? Espero que nos escuchen bien. Sí, se puede, si quieres, perfecto, ¿verdad? Y, bueno, básicamente lo que vamos a ubicar en general en el coloquio es Oscar va a hacer una introducción general de cuál es el contexto en el que surge la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a mediados del siglo XIX. Una descripción histórica de ese momento, un tema que está estudiando nuestra compañera Elsa Velázquez en sus trabajos de investigación, y posteriormente en la segunda parte yo voy a hablar un poco del impacto, ¿no?, el impacto cultural, el impacto educativo que se dio en esa segunda mitad del siglo XIX con la creación de nuestra Universidad Nacional, que es en realidad la única universidad que existe en el país. Y a propósito, les quiero también comentar esta portada, porque pusimos la portada, solo es esta fotografía que les vamos a enseñar. La portada viene al caso porque ustedes saben que el invento de la fotografía fue bastante tardío, es parte del proceso de la segunda revolución industrial en 1839 en Francia, precisamente a partir de los experimentos de Daguerre, y luego se expande a Estados Unidos y América Latina. Y de esta época existen en realidad pocos testimonios visuales de hondureños ilustres. No existe una fotografía de Morazán, aunque yo conocí hace poco a alguien que me dice que sí, que conoce a alguien que tiene una fotografía de Morazán. El caso es que sí existen dos fotografías de padre Trino. Esta es una de ellas, y la otra es la foto cuando estaba ya difunto. Le tomaron una fotografía al padre Trino en esa visión del romanticismo del siglo XIX, de los temas macabros, y se la tomaron sentado en su confesionario, justamente el que está ahora en nuestro Centro de Arte y Cultura en Comayagüela. La otra fotografía está borrosa, pero esta
tiene un poco la pátina del tiempo, ¿verdad? Pero le vemos en realidad una fisonomía diferente al padre Rey. En muchas de las descripciones biográficas que se hacen de él, lo resaltan en realidad como un tipo que en la época colonial hubiera sido catalogado, y lo es, en su acta de bautismo, como perteneciente a las castas, más bien un parto, era casi seguijusto, y se denotan un poco las características afrodescendientes, indias, no tanto españolas. Este es un testimonio importante, ¿verdad?, para que lo puedan compartir los compañeros allá en el CAC, en el salón que tienen del padre Reyes, para que conozcamos no esa figura que vemos en el busto que está en el parque, en la Plaza de la Merced, o aquí en la estatua que tenemos en nuestro campus, elaborado por el escultor hondureño Mario Zamora. Era bien diferente, ¿verdad? Interesante. Una borrosa ya, echada por el viento, ¿verdad? Pero ahí tenemos pues al padre Reyes, al fundador de nuestra universidad. Y otro punto importante que Oscar estaba introduciendo es que en el siglo XX, uno de los impactos importantes es precisamente eso, que configuró posiblemente una nueva parte de la sociedad, que fue el movimiento social estudiantil, el cual fue de alguna manera debilitado a partir de las represiones de las dictaduras militares de los años 70 y 80, pero los estudiantes fueron bien combativos. Las luchas estudiantiles nos otorgaron a todos los hondureños una serie de derechos que hoy están siendo limitados, que hoy están siendo cercenados desde el golpe de Estado en Honduras. Pero nuevamente a partir de ese año 2009, los estudiantes y maestros y muchos otros segmentos de los movimientos sociales de Honduras están luchando nuevamente por preservar ciudadanía y por preservar derechos en el país. Así que pues la exposición consistirá en esas descripciones. Oscar va a hacer un contexto en primer lugar de cómo surge la universidad, y en la segunda parte vamos a hablar del impacto, aunque vamos a hacerlo, tratamos de hacerlo como coloquio. Si alguien quiere también opinar o comentar alguno de los asuntos que estemos comentando, pues lo puede hacer, ¿verdad? Están invitados. Así que dejamos a Oscar Zelaya. Antes de dar el contexto, quisiera leerles algo. Y abrimos con Mía. Con este objeto generosas suscripciones, dictarse providencias y gravar a los pueblos con nuevos impuestos. Pero ¿quién ha pensado en las pobres mujeres? Sofía Sayas, Padre Trino. En primer lugar, vamos a hablar del contexto. Tradicionalmente, el siglo XIX se ha considerado anárquico, oscurantista, lleno de caudillos, inestabilidad política, inestabilidad económica. Pero desde mi óptica el siglo XIX es muy fabuloso. Lastimosamente no ha sido estudiado, así como otras, ¿verdad?, etapas o procesos de la historia hondureña. Uno piensa, bueno, es un personaje, como dije anteriormente, que nace en 1797, en el siglo XVIII, pero va a trascender al siglo XIX y va a nacer en lo que es la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, la vía, el Real de Minas, y aquí va a crecer. Un autodidacta en un principio, con algunas facilidades de su padre, que es músico, y su madre, que ha sido considerada por uno de sus biógrafos, Ramón Rosa,
como una mujer muy inteligente. Y es interesante lo que Ramón Rosa expresa sobre José Trinidad Reyes de Sevilla. Pero bien, el contexto que se nace prácticamente es un contexto de carácter colonial, porque recuerde que hasta posteriormente va a venir el proceso de la independencia. Una provincia, como se ha descrito por los obispos pobres, que se ha descrito por los gobernadores aislados, el mismo padre Reyes, si lo llamamos así cariñosamente, exalta esa carencia. ¿Cuántos institutos y escuelas existían? Desde esa óptica podemos decir que desde 1679 se había formado el Colegio Tridentino, a raíz del embate que habían tenido los protestantes con su nuevo planteamiento doctrinal, y donde la Iglesia Católica no tenía la capacidad histórica para enfrentar, si lo queremos trasladar al momento actual, el paradigma que surgía de las posiciones de los protestantes, que no solo eran protestantes por el aspecto religioso, sino cultural, económico y social. Se había fundado el Colegio Tridentino en 1679, pero no existía universidad. Ya se había fundado la Universidad de San Carlos. Pero el Colegio Tridentino es bien interesante porque se partía que el Colegio Tridentino iban a asistir teóricamente aquellos hijos de caciques y aquellos que tuvieran el poder económico del momento para ingresar al Colegio Tridentino. Pero uno de los problemas del Colegio Tridentino que era prácticamente para la formación de sacerdotes. Entonces, desde mi óptica, podría ser un colegio mayor en la famosa provincia de Honduras, despechada, la provincia de Honduras pobre, caracterizada, como dice Marcos Carías Zapata, como muy importante por el descubrimiento de yacimientos de qué. De lo contrario, otra historia hubiera sido. El Colegio Tridentino, y es interesante, la mayor parte de los estudiantes del Colegio Tridentino provenían de Comayagua, pero otra parte de estudiantes que pudieron haber tenido oportunidad de estudiar en él no lo hacían por la orientación que era de carácter eclesiástico. Escuelas eran muy pocas, porque recuerde que también las escuelas estaban a mano de la iglesia en ese momento. Claro, será posteriormente con el rompimiento en ese momento, en cierta medida, de ese sistema colonial de producción, hacia 1821, que los próceres, como se le conoce, o aquellos que tenían ideas de carácter liberal, y eran ideas de carácter liberal muy radicales, como Morazán, van a hacer un cuestionamiento, y ese cuestionamiento va a tomar mayor fuerza a partir de 1827 hacia 1829, cuando cae la ciudad de Guatemala. Y se comienzan a implementar una serie de medidas de tipo anticlerical, y existen, digamos, desde ese punto de vista, desde 1838, algunos acuerdos mediante los cuales todas las tierras o parte de las tierras de carácter eclesiástico y los conventos pasaban a formar parte del Estado. ¿Para qué? Para que estos establecimientos fueran utilizados por el Estado, por la municipalidad, o fueran empleados como centros educativos. Pero en cuanto a la educación, no nos hagamos la ilusión que existían escuelas. Inclusive cuando Morazán hace su pronunciamiento sobre escuelas, no existen desde ese punto de vista, formalmente. José Trinidad Reyes, su madre fue autodidacta, su padre un músico, se hizo amigo, ¿verdad?, en el convento de la Merced, de uno de los curas que estaba ahí en ese momento, y por ahí fue introduciéndose a tal grado que él posteriormente viajó a la ciudad de Lyon
porque ya se había fundado una universidad en 1818, si no mal recuerdo, me pueden corregir, 18-19 ya se había fundado una universidad en León, más la universidad que estaba en Guatemala, y todavía El Salvador y Costa Rica no habían fundado sus. Obtiene esa sensibilidad para convertirse en un sacerdote por su humanismo, por su formación. Eso nos da a entender algo muy interesante, que independientemente de lo que dije anteriormente sobre ese oscurantismo, que no lo creo, sobre esa anarquía que había que estudiarla a fondo, el padre Reyes tenía acceso a documentación de la época. O sea que va a abrevar, la diríamos, a los clásicos, y ese le forma una idea, y como él no puede entrar al colegio tridentino, por lo que Jorge ha expresado, porque utilizando la terminología de cuna humilde, entonces decide implementar y decide utilizar, para la expresión, los contactos que él tiene y se traslada en el 18 hacia la ciudad de León, donde estudia. Y ahí va a obtener el título en teología, en canon, porque son los títulos que la universidad anteriormente brindaba. Y también el otro título era abogado. Abogados, teólogos, bachilleres en filosofía, doctores en leyes, sacerdotes, presbíteros. Un presbítero es el individuo que tiene la capacidad de hacer el sacramento de la misa, el ritual de la misa. Entonces el padre Reyes estudia en León, Nicaragua, y por esas cosas del destino regresa desde el punto de vista a Guatemala y posteriormente a Honduras, donde por motivos muy especiales se va a quedar. Es interesante algo. Por ejemplo, en el año de 1835 Centroamérica se cubrió de polvo. El año del polvo. El año del polvo. Entonces, el año, recuerde que estamos en una sociedad, si seguimos contextualmente, una sociedad donde cree con el diablo, a través de un trabajo sobre el diablo, el brujo, los cazoros, los muertos, y una gran influencia de carácter religioso. Fin del mundo. El fin del mundo porque durante 3 días se oscureció y llovía ceniza. ¿Y qué era eso? El fin del mundo, el juicio final. Pero el padre Reyes, como él había estudiado geología, física, metafísica, filosofía, ciencia, biología, dio una explicación de carácter científico para ese momento. Y digo que no, eso era una erupción de un volcán, el Cosiguino, y que no era el fin del mundo. Eso nos da a comprender algo muy interesante, su posición ante un fenómeno natural que lo explica científicamente desde el punto de vista del momento del avance de la ciencia o lo que él obtiene en ese momento, y no de carácter religioso. Es un punto. Ese punto le puede favorecer un determinado momento para involucrarse posteriormente y empezar a trabajar ¿en qué? En cátedras como gramática, filosofía, matemática, con una pleyada de individuos o personajes que lo acompañaron. Desde esa óptica pienso que el padre Reyes no era un conservador y un reaccionario, porque a mí mi abuela y mi abuelo me contaban que cuando fusilaron a Morazán en 1842, el padre Reyes se le miraban las sandalias y la sotana guindado de las campanas, pero las campanas
de aquí de la Catedral de Tegucigalpa, donde él se llevaba, o en Comayagüel, en Concepción, porque tenía una capellanía, no son tan grandes su dimensión para levantar al individuo. Pero esa era la idea que se tenía. Y que gozó la muerte de quién? De Francisco Morazán. Eso no está escrito. Entonces, son como leyendas y cuentos de Honduras, no tipo Montenegro, pero sí, que pueden calar muy hondo en leyendas urbanas o rurales todavía. Entonces, desde esa óptica, más la apertura que tiene, ¿verdad?, le da a él la facilidad de poderse proyectar. Y por eso es que leí esto de Sofía Zeyer. Imagínese, piense y ubíquese en el siglo XIX. Un hombre que siente y está en un determinado momento protesta por lo que le está sucediendo a las mujeres. En obras literarias de Rómulo E. Durón aparecen todos sus escritos. Además, el Padre Reyes es la figura central desde el punto de vista aglutinadora en ese momento, y por eso es buscado. Y en 1845 se va a formar la Sociedad del Genio Emprendedor y el Buen Gusto. Hace 1846 la Sociedad Literaria, y posteriormente va a dar un salto de calidad en el 47 a lo que sería la Universidad Estatal de Honduras, siendo él el primer rector, y muy bien ganado su título de rector. De ahí seguirá la formación de abogados y teólogos. O sea, no se rompe porque es el momento, pero sí considero algo muy importante también, que sí se logra dar un salto cualitativo en la sociedad que se ha expresado anteriormente para la fundación de una universidad estatal, que posteriormente, con el paso del tiempo, digamos, hacia mí, para ir dando la oportunidad ahora, hacia 1865, 1870, cuando está José María Medina, precisamente un evento como esto, qué interesante, en la Universidad Estatal hacían óperas bufas, y en una de ellas los estudiantes, como es un régimen de José María Medina, los estudiantes hacen una crítica muy fuerte a José María Medina, ¿verdad?, y sus seguidores. Y tanto es el enojo de José María Medina que cierra la universidad, y a partir de ahí toma posesión, y es el legislativo quien impondrá a las autoridades, a través de ¿qué? De una junta de padres de familia, y a través de profesores, y a través de un rector impuesto por el poder legislativo. Entonces, desde ese punto de vista, la universidad va avanzando, y ya le entregamos para que él pueda continuar, para no acaparar la discusión, porque quiero que los demás puedan participar, quieren participar.